y realmente pues estamos viendo que gente cada vez más joven pues tiene problemas severos de coronarios, por ejemplo, vienen las enfermedades también hereditarias, las cardiopatías congénitas, que sumado a otros factores ¿sí? Como el sobrepeso, el tabaquismo, la obesidad, pues sabemos de que suman puntos y aumentan el riesgo de presentar un evento cerebrovascular en cualquier momento. Entonces vamos a hacer una revisión, no me voy a centrar mucho en eso, únicamente hacer revisión de algunas cifras y luego pasaré a revisar lo que es la parte inicial, la introducción a electrocardiografía. Desde la siguiente semana pues ya la clase se dará en base a las exposiciones, al control de lectura, a la revisión de los casos clínicos, la retroalimentación que se hará al final y finalmente la evaluación que se hará en la última parte. Entonces esta primera clase es un poco diferente pues porque estamos empezando y no teníamos conocimiento de cómo se van a desarrollar las sesiones. Esto que están revisando también de ustedes aquí son datos de Latinoamérica y de nuestro país. ¿Sí? Sabemos por demás de que estas enfermedades cardiovasculares se suman a enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades relacionadas con el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, que están afectando cada vez más a nuestra población. Y eso es lo que estamos viendo en la práctica. ¿Sí? Cuando vamos ya a atender a pacientes, ustedes van a encontrar que un importante número de pacientes tienen cifras de tensión arterial elevadas y lastimosamente estos pacientes que están incluso diagnosticados ya con hipertensión arterial no logran llegar a las metas de tratamiento por diferentes causas. ¿Sí? Pueden ser causas dependientes del paciente por una falta de adherencia, pero también está la parte médica, que es lo que está pasando con nosotros desde el punto de vista médico, que no logramos llegar al paciente o es que nos está faltando hacer el ajuste de medicación en el paciente, unos controles más seguidos, una personalización muy puntual, una individualización de cada caso que permita ajustar, modificar, rotar, cambiar los medicamentos cuando estos no han presentado o no han dado los resultados que estamos esperando. Entonces, no es fácil incidir en el cambio de los estilos de vida del paciente, eso es una realidad y a veces es una causa de frustración de nosotros como médicos, cuando vemos que el paciente cuando viene al siguiente mes no ha cambiado en nada, más bien en ocasiones viene con más peso, no ha tomado la medicación, pero también estamos en la necesidad de preguntarnos qué es lo que nos faltó. ¿Sí? Siempre hay que hacer esa pregunta si como médicos estamos tomando en cuenta todos los factores que involucran esta adopción de los cambios de estas medidas que estamos dando al paciente para que sean llevados por el paciente de la mejor manera, porque eso involucra cambiar totalmente su vida y la del entorno. Cuando le mandamos al paciente de que coma menos sal, de que ya no coma tantas carnes rojas o que no coma tantos fritos, también estamos de alguna manera incidiendo en el medio en donde están. Entonces, la importancia también de tomar en cuenta todas estas determinantes sociales que a veces no las tomamos, no les tomamos parecer. Y eso lo digo incluso por experiencia, ¿sí? A veces nos olvidamos que el paciente nos puede entender o no nos puede entender, o el medio en donde está no le permite hacer un cambio de dieta o no le permite llegar de una manera oportuna a lo mejor a conseguir alimentos de otro tipo, o las condiciones económicas no son las que esperamos. Entonces, en este caso, pues olvidamos esto, una indicación, una recomendación al paciente, pues a lo mejor incluso ya se convierte en una imposición y el abandono del paciente, el no sentirse como parte del tratamiento. Entonces siempre tomemos en cuenta esto. En nuestra población vamos a encontrar un alto nivel de personas con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, con arritmias, desde niños hasta personas jóvenes adultas y personas ya con más frecuencia de una edad un poco más avanzada. Asimismo, pues ustedes saben más que la diabetes, las dislipidemias forman parte del tratamiento de estos pacientes con factores de riesgo. Entonces, el tener una glicemia adecuada, dentro de valores óptimos, control de las hiperlipidemias también,
dentro de valores, dentro de las metas que se esperan. Eso es parte importante del manejo de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si recuerdan en algunos estudios, como por ejemplo este estudio que se hizo aquí en América Latina, el estudio Carmela, lamentablemente nos decía ahí que gran parte de los pacientes que incluso están tomando medicación no están con las metas de cifras de su enfermedad. Es decir, el paciente está tomando los Losartán, pero sus presiones no son las óptimas, no son las adecuadas para su edad, para su condición, para sus antecedentes. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente está tomando la medicación, pero no está consiguiendo las metas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está faltando a lo mejor hacer un control más seguido, a lo mejor bimensual, mensual, ajustar la dosis, corregir a lo mejor alguna otra, detectar alguna alteración que se esté presentando. Ya hay ahora microalbuminuria, por ejemplo, en el paciente. ¿Cuál es la mejor opción en este caso? Entonces, muchas de las veces estos datos del paciente se nos van de las manos, no los tomamos en cuenta y tenemos los fracasos terapéuticos. El hábito tabáquico también sabemos, tenemos, las estadísticas nos dan una relación directa del consumo de tabaco con las enfermedades cardiovasculares y con el riesgo de muerte. ¿Sí? Entonces, nuestra población muy joven empieza a consumir tabaco, así mismo como empieza a consumir alcohol. Entonces, el detectar estos hábitos nocivos a tiempo e incidir de una manera positiva en estos, en el paciente, dentro de la familia, de lo más temprano posible también va a ser parte del manejo. ¿Sí? Cuando ya estamos, ejercemos ya la función, la profesión, estamos como médicos, nos toca conocer la vida del paciente en donde estamos, ¿sí? Preguntarle cuáles son sus hábitos, qué es lo que está haciendo, en dónde está trabajando, con quién vive, quién le prepara los alimentos, o si se prepara los alimentos personalmente, o si come en un restaurante, a qué hora come, ¿sí? Si es un paciente diabético, a qué hora se pone la insulina, o si tiene una refrigeradora, si está viajando desde su casa al trabajo y demora 3-4 horas en llegar y a lo mejor la insulina se está poniendo muy tarde. Y todos esos factores debemos conocerlas como médicos, porque eso también nos evita complicaciones. ¿Sí? El que un paciente se coloque insulina a las 4 de la mañana, que se está levantando a trabajar y va a desayunar en el sitio en donde trabaja 3 horas después, es un riesgo del paciente, más aún si este paciente está manejando, si conduce un vehículo. Entonces, esas son las maneras de llegar a un paciente preguntando todos estos datos que van a evitar complicaciones, van a evitar accidentes, en el peor de los casos, pues, y también logramos la empatía del paciente, ¿sí? El paciente se siente con el interés del médico de que estamos tratando de la mejor manera posible mejorar sus condiciones de vida, pero incluyéndolo a él en la toma de decisiones. A veces cometemos el error de dar indicaciones y se acabó. Si damos una receta y el paciente tiene que salir del consultorio, ¿sí? Entonces preguntemos qué condiciones tiene el paciente y qué posibilidades de que esa indicaciones sean factibles de cumplir. Lamentablemente, aunque suene muy obvio, pero la mayoría de fracaso terapéutico, de fracaso de no llegar a las metas de cifras de presión arterial, de glucosa, de lípidos, es por esta falta de comunicación entre el médico y el paciente. Entonces tengamos mucha precaución en tomar en cuenta todos esos datos para mejorar la respuesta que estamos esperando y no frustrarnos también, que a veces como médicos nos frustramos de que esos cambios que se están pidiendo al paciente no los logra realizar y que más bien el paciente lo que hace es abandonar la consulta. Bueno, otros datos como la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad, el uso de la tecnología, que cada vez nos hace un poco más pasivos, más y más pasivos, también han incidido en que el peso, el síndrome metabólico cada vez sea mucho mayor, presiones arteriales más altas, hacen de que el paciente tenga lamentablemente un riesgo de fallecer mucho más temprano que antes, ¿no? Gente mucho más joven empieza a presentar ya problemas o incluso ya lamentablemente la muerte. El control de la glucosa es un factor primordial. Nuestra población tiene una alta incidencia de glucosa elevada y de diabetes, de prediabetes, entonces hay que tener precaución en identificar este tipo de alteraciones que van a sumarse, si no están controladas adecuadamente, a un riesgo cardiovascular mucho más alto.
Y finalmente lo que voy a hacer es ir a la parte de electrocardiografía, que sería la segunda parte para hacer una introducción, y en las siguientes clases pues ya revisaremos lo que es el electrocardiograma. Entonces tal vez hay alguna pregunta. No, doctor. Muy bien, sí, entonces, no sé si se está viendo la pantalla, el sistema de conducción. Sí, doctor. Muy bien. Esta parte corresponde a electrocardiografía. ¿Sí? Esto también se ha contemplado en el plan docente. Son temas introductorios que nos permiten luego ya adentrarnos en temas específicos. ¿Sí? Entonces, solamente recordar cómo se conforma el sistema de conducción, las características que tienen las células miocárdicas, qué diferencias hay en el potencial de acción del músculo cardíaco del resto de tejido muscular, como el esquelético, por ejemplo, e incluso dentro del mismo corazón, cómo los potenciales de acción pueden ser diferentes. Estamos hablando de, por ejemplo, del nodo auricular y hablamos de las células musculares. Todo esto nos permite comprender cómo un trazado electrocardiográfico es una manifestación, en algunos casos de normalidad y en otros de patología, y cómo identificarlos, y que un electrocardiograma nos sirva como orientación para poder diagnosticar y manejar a un paciente de la mejor manera posible y más que nada oportunamente. ¿Sí? Estas enfermedades cardiovasculares muchas de las veces ponen en riesgo la vida del paciente y necesitamos actuar lo más pronto posible. Entonces, como recordatorio, las células musculares son células que tienen una característica especial, ¿sí? Tienen esa característica de automatismo. Estas células, al igual que otro tipo de células como las nerviosas, como las neuronas, generan o tienen la posibilidad de, más que nada, tienen la posibilidad de transmitir un potencial de acción. La diferencia con las células musculares es que estas tienen células especializadas, principalmente, hablamos en este caso del nodo sinoauricular, en donde la posibilidad de tomar el mando de este inicio, de esta generación espontánea de un potencial de acción, permite que se genere la contracción y que el corazón cumpla su función como bomba. Aquí tenemos, para recordar la diferencia de un potencial de acción con un potencial de acción de una célula esquelética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le diferencia? Recordemos que es la meseta. ¿Sí? Es decir, hay una zona mucho más amplia en el potencial de acción que hace que, o finalmente, que es la traducción, ¿no? Lo podemos ver aquí, nos está explicando de que la contracción del músculo cardíaco es mucho más prolongada que la del músculo esquelético. ¿Sí? Puede ser a veces unas 15 veces más prolongada por ese efecto de meseta que tiene el potencial de acción y que se debe a características propias del músculo cardíaco, principalmente en contenido de electrolitos, en este caso principalmente la presencia de canales lentos de calcio, que hacen que este tipo de trazados, en este caso, que este tipo de potencial de acción se dé. ¿Sí? Lo que se traduce aquí es de que hay unos 0.25, 0.30 segundos mayor de duración de esta contracción en relación a la del músculo esquelético, que tiene unas características un poco diferentes. Entonces, si hablamos de la célula muscular, del miocito, tiene características propias, ¿sí? Vamos a revisarlo un poquito más adelante. En cuanto a la parte histológica, en cuanto a la parte eléctrica, ¿sí? Podemos ver de que existen 5 partes de este potencial de acción, ¿sí? Esta fase 0, esta 1, esta 2, esta fase 3 y la 4. ¿Sí? Todo esto que vemos en la parte de abajo, que se debe a diferentes iones que entran y salen de la célula y que explica este tipo de trazado. Y que al final lo que hace es que la repolarización sea mucho más prolongada, como decíamos, 15 veces a veces más de lo que lo hace el músculo esquelético, haciendo que la contracción pues sea efectiva y de esta manera pues como bomba el corazón cumpla su papel. Entonces, ¿qué es lo que revisamos? ¿Sí? Solamente por recordar, eso ya alguna vez revisamos, sí, solamente por recordar, porque eso también luego veremos en farmacología cuando hablemos de los diferentes antiarrítmicos que tienen también
este papel en cuanto a canales de sodio, inhibición de canales de calcio y así. ¿Sí? Entonces, solamente por recordar, ¿qué es lo que pasa? Al inicio, cuando se genera un potencial de acción, tiene que vencer un umbral, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, un poco para hacer diferenciación en relación al músculo esquelético, pues este umbral en el músculo cardíaco puede ser vencido por un estímulo y inmediatamente causar la despolarización, que sería la primera parte. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Recordemos que es a través de la apertura de los canales rápidos de sodio, ¿sí? ¿Por qué canales rápidos? Son rápidos porque se abren y se cierran inmediatamente, ¿sí? Entonces, en este caso, la entrada rápida de canales, la apertura rápida de los canales de sodio, la entrada de este ion hace que se produzca ese ascenso inmediato, esa zona de despolarización, ¿sí? Junto a eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el potasio? Empiezan a abrirse los canales de potasio, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce esta como espiga que tenemos, pero inmediatamente empiezan también a cerrarse estos canales y a la par se empiezan a abrir los canales lentos de calcio, ¿sí? Como podemos ver aquí. Entonces el calcio ingresa a nivel intracelular y estos canales lentos son los que decíamos prolongan o hacen que se produzca esta meseta y que esta zona de esta repolarización dure mucho más en el músculo cardíaco. Como decíamos, 0.25, 0.30 segundos de retraso que permite pues una contracción mucho más prolongada. Y luego de esto, pues empieza la fase 3. ¿Sí? En este caso, nuevamente actúan los canales de potasio. En este caso, se abren estos nuevamente, se mejora, aumenta la permeabilidad de los canales de potasio y finalmente esta última etapa, la 4, en donde tiene un papel muy importante la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Recordando pues de que por cada 3 se intercambian 3 iones de sodio con 2 de potasio. ¿Sí? Entonces, de esta manera pues se genera el potencial de acción, que es un poco diferente. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del potencial de acción a nivel auricular, principalmente a nivel del nódulo sinoauricular, ya no hay esa fase de 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esto solamente como ejemplo, ¿sí? Esta no es un potencial de acción directamente del sino auricular, pero para hacer la diferenciación de que aquí no hay esa etapa 0, 1, 2, 3, 4, como decíamos, sino que pasa directamente de la etapa 0, 1 a la 3 y 4, es decir, no hay esa meseta porque el umbral del potencial de acción pues es un poco más hacia arriba, ¿sí? Más fácil de llegar con un estímulo y esa es la capacidad que tiene el nódulo sinoauricular de generar sus propios estímulos. No olvidemos también de que la característica de las células musculares hacen de que cualquier sitio del músculo cardíaco sea propenso, dependiendo de las circunstancias, a generar propios estímulos y entonces vienen aquí las extrasístoles, ¿sí? Que podemos observar en el electrocardiograma con un trazado diferente, ¿sí? Extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, cuando ha habido cambios electrolíticos, cuando ha habido zonas de necrosis, zonas de lesión, se pueden generar estímulos fuera del nódulo sinoauricular y a eso se les denomina, pues como recordamos, estímulos o marcapaso de escape, ¿sí? Que son realmente, por ejemplo, cuando suceden a nivel del nódulo auriculoventricular, son un medio de salvataje del corazón, porque si hay algún problema para que se genere el estímulo en el nódulo sinoauricular, pues está otro sitio en donde se genera el estímulo, aunque de una manera diferente, no una manera a lo mejor fisiológica, incluso en el electrocardiograma se ve diferente, pero es una forma de protección del corazón para que el ciclo cardíaco se siga cumpliendo, aunque con una frecuencia cardíaca diferente. No olvidemos las propiedades de cronotopismo, de automatismo que tiene el corazón y que cuando se ve alterado, pues por diferentes causas, sea por, como decimos, el consumo de medicamentos. Hay medicamentos que ustedes conocen, pueden actuar a nivel del nódulo sinoauricular, pueden actuar a nivel del nódulo auriculoventricular, como los beta bloqueantes, por ejemplo, como los digitálicos, que hacen que la frecuencia cardíaca disminuya. ¿Sí? Y en algunos casos, pues estos medicamentos se van a utilizar también
como parte del tratamiento, pero en otras estos mismos medicamentos pueden hacer que el paciente tenga arritmias, ¿sí? Esa es la discordancia que hay en los antiarrítmicos. El mismo antiarrítmico puede generar otro tipo de problemas, ¿sí? Si no tenemos la precaución de adecuarlos para cada paciente, dependiendo de la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que observamos entonces aquí? Un esquema del sistema de conducción, ¿sí? El nódulo sinoauricular con sus ramas anterior, media y posterior, ¿sí? La rama de Bachmann, la de Weichenbach y la de Torel, el nódulo aurículo-ventricular, el haz aurículo-ventricular y su división en rama izquierda, rama derecha, y la rama izquierda que se divide también a la vez en anterior y posterior, ¿sí? Luego vienen las fibras de Purkinje y esa es la manera en que el estímulo en condiciones fisiológicas se produce en el nódulo y luego se transmite, ¿sí? Hasta llegar a las partes más superficiales del corazón, ¿sí? Va de las aurículas, aurícula derecha, luego aurícula izquierda y luego hacia los ventrículos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, recordemos el nódulo sinoauricular genera frecuencias entre 60 y 100 latidos por minuto y en las partes más bajas, cuando el estímulo se genera en otras partes como marcapaso y de escape, tenemos frecuencias más bajas, ¿sí? 40, 60, 30, 40 latidos por minuto. En cuanto a lo que acabamos de hablar, el potencial de acción, como decíamos, se genera en condiciones normales en el nódulo sinusal, pero por diferentes circunstancias, enfermedades, alteraciones electrolíticas, incluso el consumo de medicamentos, este tipo de marcapaso se pierde y empieza a generarse un nuevo ritmo en otros sitios, sea en las mismas aurículas, sea a nivel de la unión aurículo-ventricular o sea más hacia abajo en los ventrículos. ¿Sí? Entonces podemos encontrar diferentes trazados electrocardiográficos dependiendo del sitio en donde se produzca el estímulo inicial. Recordemos de que cuando se produce en el nódulo sinusal, pues es la onda P la que vamos a encontrar antecediendo al QRS en el electrocardiograma. Sin embargo, cuando ya se produce hacia abajo, pues la onda P ya no se va a presentar, incluso cuando hay un paso retrógrado del estímulo, incluso la onda P podemos llegarla a encontrar posterior al QRS, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir identificando conforme avancemos en la lectura del electrocardiograma. Entonces, estos fenómenos electrofisiológicos son los que nos permiten identificar la normalidad en el paciente y poder también identificar cambios a veces muy sutiles que se presentan en un electrocardiograma y que nos permiten y nos ayudan a hacer el diagnóstico en un paciente. Recordemos también de que este examen es también muy importante que se debe realizar en los primeros minutos de atención al paciente, pero siempre lo debemos relacionar con la clínica del paciente y nunca hacer una lectura de un electrocardiograma de manera aislada porque nos va a confundir y a lo mejor se va a convertir en un obstáculo dentro del diagnóstico. ¿Sí? Entonces la clínica del paciente y los antecedentes del paciente son los que nos van a permitir, más la lectura del electrocardiograma, llegar a diagnósticos mucho más acertados e iniciar un tratamiento pues lo más oportuno posible, lo más rápidamente posible. Más aún cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como la cardiopatía isquémica aguda o arritmias letales que requieran acciones inmediatas, como por ejemplo una cardioversión, una desfibrilación. Bueno, y aquí está lo que hace un momentito hablábamos de esto. Esto es una mirada del sistema de conducción, el nódulo auriculoventricular con sus haces, el nodo, perdón, sinoauricular con sus haces, el nodo auriculoventricular, esta rama auriculoventricular que luego se va a dividir y finalmente se va a distribuir en todo el músculo cardíaco, ¿sí? Y está tomando en cuenta pues de que tienen tiempos diferentes. No es de que sabemos de que el estímulo tiene sus diferentes pasos y tiempos entre un punto y otro, sí, hay una demora, recordemos, en el paso el nódulo, del estímulo del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular, sí, 0.02, 0.03 segundos de demora, e incluso aquí sí puede haber hasta 0.10 segundos de demora
¿Qué hace? ¿Sí? Eso es un cambio fisiológico, una detención fisiológica momentánea del estímulo que permite que las aurículas se contraigan, ¿sí?, de una manera adecuada para que posteriormente pues, los ventrículos se llenen también con un tiempo adecuado. ¿Sí? Entonces todas estas paradas fisiológicas que se producen se reflejan en el trazado electrocardiográfico. Cuando hay patologías como por ejemplo los bloqueos a nivel auriculoventricular, tenemos también manifestaciones electrocardiográficas. Recordemos por ejemplo el intervalo PR que se va a ver prolongado cuando aquí existe algún problema, ¿sí? Entonces si hay una medida normal del intervalo PR, pues significa que este estímulo está pasando en las condiciones que esperamos, ¿sí? Entonces finalmente pues el estímulo, como decíamos, viaja a nivel de las diferentes ramas hasta llegar a las partes más superficiales del corazón, en el epicardio, ¿sí? No olvidemos también la ubicación del nódulo sinoauricular, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, ¿sí?, cerca de la vena cava superior. El nódulo auriculoventricular, que está también en la aurícula derecha, en la parte baja, cerca de la inserción valvular de la válvula tricúspide, y entonces tengamos en cuenta todos estos datos, recordémoslo, ¿sí? También no olvidemos de que el estímulo pasa de las aurículas primero a la derecha, y esos mismos haces, y como por ejemplo este haz anterior de Bachmann, tiene una rama que transmite el impulso hacia la aurícula izquierda, y de esta manera pues se genera el potencial en ambas aurículas. Por eso cuando vemos la onda P, vemos la primera fase que corresponde a la línea de ascenso, corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, y luego la línea de descenso, la despolarización de la aurícula izquierda, ¿sí? Y así, cada uno de las líneas, de las ondas, segmentos e intervalos complejos del trazado electrocardiográfico, pues, es una traducción de lo que pasa aquí con el potencial de acción. No sé, tal vez hay alguna pregunta. No, doctor. Aquí tenemos la forma en cómo se distribuye el estímulo, ¿sí? De esta forma, de manera que llega a todos los tejidos musculares cardíacos, ¿sí?, de forma excéntrica. Tenemos aquí también el nodo auriculoventricular, en el esquema más grande, con sus ramas derecha e izquierda, y la rama septal, que viene también de la izquierda. Y aquí también es lo mismo, ¿no? Tenemos un gráfico relacionado con el paso del estímulo hacia los ventrículos, y su rama izquierda, que se divide en dos ramas más pequeñas, ¿sí? Pero siempre vamos a acordarnos de que la división izquierda de este haz auriculoventricular es la más gruesa, ¿sí?, por la necesidad de inervar a un músculo más grande, ¿sí?, el ventrículo izquierdo. No olvidemos esta parte de histología que alguna vez revisamos, la presencia de discos intercalares, la presencia de los incipios que hay en las células musculares que permiten que el estímulo pase, ¿sí?, en una sola dirección. Ese es el mecanismo de seguridad también. Si ese potencial de acción pasa, pero en condiciones normales ya no regresa, así por todas esas características que tiene el corazón y sus células. Y entonces es un mecanismo de seguridad. En condiciones normales el estímulo es anterógrado. Pero en otras condiciones, como en las extrasístoles, por ejemplo, en los diferentes mecanismos de arritmias, el estímulo puede regresar por una vía accesoria, ¿sí?, como por ejemplo en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en donde una vía accesoria es la que retorna el estímulo a las aurículas, por ejemplo, y vamos a observar trazados diferentes, ¿sí? Esto por diferentes mecanismos, sea por alteraciones de origen anatómico o también incluso alteraciones eléctricas, principalmente relacionadas con el potasio. Tenemos una comparación entre el potencial de acción y el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Entonces vemos aquí esta zona de despolarización que vemos aquí, que coincide con la despolarización de los ventrículos, que es el complejo QRS, la zona de meseta que decíamos que tiene que ver con el ingreso de del calcio a través de los canales lentos. Y recordemos que el corazón, la fibra muscular, tiene una cantidad mucho mayor de calcio en el vesículo sarcoplásmico, incluso a nivel extracelular, que hace de que estos niveles de calcio pues sean mucho más altos y que permitan prolongar
¿sí? Y que se dé esta generación de este potencial que al final se traduce en una contracción cardíaca. ¿Sí? Luego la fase 3, que coincide con la fase de repolarización del ventrículo, y finalmente la última fase, ¿sí? Para iniciar un nuevo ciclo cardíaco. ¿Sí? Cada uno de esos pues, se traduce en un latido cardíaco. Y mismo vemos aquí, ¿sí? Lo que hemos revisado, la distribución del sistema de conducción con sus nódulos y sus ramas, y la generación de los impulsos. ¿Sí? Por eso vemos aquí, por ejemplo, que en el nódulo sinoauricular el potencial de acción tiene una fase, es mucho más corta en relación, por ejemplo, a lo que sucede en el haz de His, en el retículo, en las fibras de Purkinje, en donde hay la meseta. ¿Sí? Entonces vemos aquí de que hay una súbita elevación por la despolarización, pero finalmente regresa. ¿Sí? La fase 3 y 4 viene y se genera el impulso, pues, y se transmite posteriormente. Es lo que sucede aquí a nivel auricular, y posteriormente pues ya vemos de que a nivel auriculoventricular y ventricular como tal ya se produce esta meseta, ¿sí? Que va a generar pues una frecuencia cardíaca un poco menor, ¿sí? Mientras más se prolongue este intervalo, ¿sí? Incluso la fase 4 también depende mucho de la fase 4, del tiempo en que el corazón esté o la fibra esté despolarizada, para traducirse también en una frecuencia cardíaca más lenta. Por ejemplo, mientras más largo sea esta fase 4, la frecuencia cardíaca del paciente también puede ser menor. Lo mismo relacionado, que aquí estamos viendo los trazados en conjunto, ¿sí? La diferencia entre el potencial de acción del nódulo sinoauricular, que tiene una capacidad mucho más rápida de generar el estímulo y de transmitirlo, y los otros potenciales más hacia abajo, el nodo auriculoventricular y luego el haz de His, ¿sí? Que ya tienen esa meseta que caracteriza a la célula muscular cardíaca. Y aquí tenemos las componentes del electrocardiograma, la onda P, ¿sí? Segmento PR, tenemos el intervalo que empieza desde la P, PR, el QRS, el punto J, el ST y finalmente la onda P. Aquí tenemos una descripción también ya señalando, ¿no? El intervalo PR, que es el que en la práctica tiene más valor cuando lo medimos, ¿sí? Porque eso nos ayuda a identificar, por ejemplo, bloqueos del paso del estímulo entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Eso es lo que medimos cuando revisamos que hay bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado, ¿sí? Dependiendo de las características que hay en las otras derivaciones del electrocardiograma, pues veremos si se trata de qué tipo de bloqueo, y ahí también el manejo. Tenemos otros intervalos, por ejemplo el QT, que también se lo mide, incluso hay una fórmula para corregirlo. Tenemos el segmento PR, que únicamente incluye el final, ¿sí? Donde termina la onda P hasta antes de la onda Q, que tiene una menor significancia clínica, más la tiene el intervalo PR. El segmento ST, que sí tiene importancia cuando vemos principalmente y lo comparamos con el punto J en los síndromes coronarios, y la onda T, que también es muy valorada también en el caso de una cardiopatía isquémica aguda o crónica también, o en alteraciones hidroelectrolíticas como en las hiperpotasemias, en donde está muy elevado, incluso tiene una forma de pico, la onda T, que también nos ayuda a identificar este tipo de problemas en el paciente. Vamos a lo que es la onda P. Esta es una revisión general, que luego tenemos que adentrarnos en cada uno de estos temas de una manera un poquito más minuciosa. Estamos revisando las generalidades. Entonces, la onda P se genera por la despolarización auricular. Entonces, primero, aquí tenemos las flechitas de dónde a dónde va el estímulo. También va hacia la aurícula izquierda, y por eso la segunda parte de la onda P se refiere a la despolarización auricular, y de eso depende también lo que encontremos en un paciente, por ejemplo, con enfermedad pulmonar crónica, el paciente con EPOC, donde podemos encontrar test pulmonares, también en otros casos podemos encontrar test mitrales, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, vamos a poder hacer diagnóstico correlacionando con la clínica del paciente. Aquí tenemos este tipo de trazado de una onda P para poder ejemplificar qué es lo que hacemos en la lectura de un electrocardiograma. Si esos términos vamos a utilizar amplitud y duración, ¿sí? Recordemos que la duración se refiere a la parte horizontal, ¿sí?
y que se mide en tiempo, en segundos, ¿sí? Segundos o milisegundos, y en cambio la amplitud se va a medir hacia arriba, siempre vertical, y se traduce, o la unidad de medida son los milivolts. Entonces siempre vamos a hablar de duración y de amplitud. ¿Sí? Esto, por ejemplo, nos toca medir en onda P cuando queremos ver si hay una onda P grande, hipertrofiada, o también cuando vamos a medir una onda Q para identificar si es una onda Q patológica o no. ¿Sí? Entonces, no en todas las partes del electrocardiograma utilizamos las dos medidas, pero sí en algunas, como la P, como el QRS, sí nos ayuda la onda T, por ejemplo, la amplitud sí nos sirve porque estamos hablando a lo mejor de una hiperpotasemia y la vamos a relacionar con el nivel de potasio, ¿sí? Dependiendo del nivel de potasio que presenta el paciente, se va a elevar mucho más, pues mucho más alta va a ser más picuda la onda T. Sí, entonces tenemos una onda P, traduce la despolarización auricular, y la onda TA, ¿sí? De aurícula, que muchas de las veces no se ve, ¿sí? La describen los autores, pero muchas de esas veces queda como tapada por este segmento PQ, por ejemplo, o PR, que se llama. ¿Sí? Entonces muchas de las veces no la identificamos, ¿sí? Pero es una onda TA que lo que traduce es la repolarización auricular. Tenemos también el complejo QRS, el complejo QRS, que tiene una morfología, podemos decir como de base, una onda Q, una onda R y una onda S, pero no siempre esto va a estar presente. Cada una de las derivaciones tiene una morfología de QRS diferente. Esto en condiciones normales. ¿Sí? Pero también tanto la duración, principalmente del complejo QRS, nos va a servir, por ejemplo, para identificar bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, y otro tipo de arritmias como las extrasístoles también. Esta medida y la morfología del QRS nos va a permitir identificar este tipo de alteración. Y el complejo QRS lo que traduce es la despolarización ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular. Aquí tenemos un ejemplo también del intervalo PR, ¿sí? Que lo medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. ¿Sí? Como mnemotecnia, cuando decimos intervalo, ¿sí? Acordémonos de que dice in, es decir, que incluye una onda. Cuando hablamos solamente de segmento PR, significa sin, ¿sí? Sin onda. Entonces, cuando decimos, miramos el intervalo PR, quiere decir que estamos introduciendo la onda P hasta el inicio del QRS. Pero si habláramos solo de segmento, que tiene menos significancia clínica, lo haremos desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. Y eso aplica al resto, ¿no? Cuando veíamos intervalo QT también, indica de que incluye una onda, la onda Q. ¿Sí? Entonces, el intervalo incluye siempre una onda, y el segmento, cuando decimos solo segmento, solo se toma en cuenta desde el final de la onda hasta donde se vaya a medir. En este caso, cuando hablamos del del intervalo PR, es decir, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, la medida normal es de 0.12 a 0.20 segundos, ¿sí? O de 120 a 200 milisegundos. Más de esto, dependiendo, pero en la mayoría de casos, más de una mayor a 0.20 segundos, nos está diciendo de que hay una interrupción o un enlentecimiento del paso del estímulo desde las aurículas hacia los ventrículos. Es decir, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. Entonces, en este caso, en bloqueos auriculoventriculares, el intervalo PRS nos va a servir para medir e identificar ese tipo de patologías. Entonces, aquí lo que nos dice es que hay un problema a este nivel, ¿sí? El bloqueo auriculoventricular pues nos está diciendo algo está pasando aquí, por cualquier causa, pero algo sucedió que enlenteció. A veces pasa todo el estímulo, pasa parcialmente el estímulo, o se interrumpe totalmente. Sí, de ahí depende si hablamos de un bloqueo de primero, segundo, tercer grado, y el manejo también sabemos es diferente. Un bloqueo de tercer grado pues va a requerir un marcapaso, y un bloqueo de primer grado generalmente no observamos, dependiendo de la causa.
No sé, tal vez si hay alguna pregunta. No, doctora, todo claro. Sí, entonces en cuanto al QRS, ¿sí? Veamos el QRS cómo está conformado. ¿Sí? Vamos a hablar de términos como deflexiones, ¿sí? Que al final son esos cambios de dirección que tienen el trazado en el QRS y que en condiciones generales podemos decir que se compone, este complejo QRS, como su nombre lo indica, de una deflexión negativa, la primera deflexión negativa que es la onda Q, una primera deflexión positiva que es la onda R, y una segunda deflexión negativa que es la onda S, ¿sí? Tomando en cuenta una línea base, ¿sí? Que siempre nos va a servir de referencia, ¿sí? Esta línea base siempre nos va a servir para medir algunos otros parámetros, como por ejemplo el segmento ST, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esa línea isoeléctrica para poder decir si está hacia abajo, que sería negativa, o sobre la línea de base, la línea basal, que sería una deflexión positiva. Entonces a eso se refiere las deflexiones positiva, negativa, en este caso cuando hablamos del complejo QRS. No todas, la morfología del QRS es la misma, como decía, en todas las derivaciones. Tenemos QRS diferentes, ¿sí? Podemos tener solamente una Q y una S, es decir, no hay la R, o hay una R y una R', es decir, una R más grande y una R más pequeña. ¿Sí? Eso también tenemos que saber identificar, luego lo veremos en las variaciones de la normalidad y las patologías, cómo el QRS puede modificarse de manera normal en las derivaciones y cuando es de una manera, o es una traducción de una patología. ¿Cuánto es lo que debe medir el complejo QRS? De manera general, ¿sí? Dependiendo de los autores, pero de manera general me gustaría que recuerden que un QRS tiene que llegar máximo a los 0.11 segundos, ¿sí? Porque ya más de 0.12 ya nos indicaría un aumento en la duración del QRS y nos está posiblemente traduciendo un bloqueo de ramas, sea de rama derecha o de rama izquierda, ¿sí? De rama nos referimos a las ramas a las de His, ¿sí? Entonces, máximo hasta 0.12, ya máximo 0.12 van a encontrar en algunos libros, ¿sí? Pero cuando ya pasamos de 0.12 ya estamos hablando de un aumento de la duración, ya hay que diferenciarlo, hay que medirlo en varias derivaciones, asociarlo a otros hallazgos del electrocardiograma y posiblemente de acuerdo a la morfología del QRS en las demás derivaciones precordiales, es posible que estemos hablando de un bloqueo de ramas, ¿sí? Entonces, máximo sería 0.11, porque ya 0.12 hay que poner atención, ¿sí? Eso ya, más de 0.12 ya estamos hablando de prolongación de la duración del QRS. También vamos a hablar de términos como, por ejemplo, una zona de transición, ¿sí? Luego la iremos revisando ya más despacio, pero una zona de transición, recordemos, se la puede observar en las derivaciones precordiales, en las derivaciones V1 o V1 a V6, tomando en cuenta de que la transición en condiciones normales se espera que se haga entre V3 y V4. ¿Sí? Y eso es lo que también cuando hacemos la lectura del electrocardiograma indicamos, transición del QRS en V3 o V4, que lo tomamos como normal, sí, pero hay diferentes patologías en donde la transición o no se halla o se hace mucho más hacia la derivación V5 o V6, que también en algunos casos, o en la mayoría, nos va a traducir patologías, ¿sí? Entonces también vamos a hablar de términos como zona de transición, por ejemplo. ¿Qué se refiere? A que el complejo QRS tiene una morfología, podemos decir, igual hacia arriba y hacia abajo. Es decir, casi se equiparan las deflexiones que están, o la amplitud de las deflexiones hacia arriba con las que están hacia abajo, ¿sí? Las positivas con las negativas. Entonces, este complejo pues tiene como una distribución más o menos equitativa, ¿sí? En lo positivo y lo negativo. A eso se refiere la transición, ¿sí? Entonces, esto generalmente lo encontramos en V3, pero también hasta V4 puede ser considerado normal. También vamos a hablar del punto J, que lo que hace es dividir o dar el término al QRS y dar inicio al segmento ST. ¿Para qué nos sirve este punto J? Lo hacemos siempre en relación con la línea de base, porque este punto J debe estar asociado, debe estar coincidiendo con la línea de base o la línea basal, porque en algunas circunstancias normales puede que el punto J esté más arriba
puede que sea una variante de la normalidad, especialmente en personas jóvenes, pero también puede ser una manifestación de un síndrome coronario cuando vemos que está elevado el segmento ST, por supuesto con criterios, ¿no? Dos derivaciones que cumplan ciertos requisitos para poder decir que este cambio podría estar asociado a patología más. Si se relaciona a un paciente que es hipertenso o que es diabético, que está con malestar, o no siempre hay pacientes que lo que refieren son manifestaciones clínicas muy vagas, no específicas, atípicas, pero que el electro ya nos está haciendo sospechar. ¿Sí? Lo contrario, podemos también tener pacientes que tienen un franco o una clara clínica de un síndrome coronario, pero vamos al electro y está normal, ¿sí? Entonces hay que saber tomar todos estos resultados con mucha precaución, repetir el electrocardiograma, el seriado de electrocardiograma nos ayuda mucho en poder identificar cambios que se presenten en el tiempo en estos pacientes principalmente que esté evolucionando pues una zona de lesión a una zona de isquemia y de infarto. Bueno, y es el ciclo cardíaco, al final es lo que estamos reflejándolo en el electrocardiograma, ¿sí? Las sístoles, las diástoles, ¿sí? Que finalmente con un examen, un electrocardiograma, nos podemos ayudar, ¿sí? Porque la clínica sabemos que es la base del diagnóstico en todo paciente, los antecedentes, pero un electrocardiograma se constituye en un examen fundamental cuando tenemos sospechas de que la patología que presenta el paciente está en el corazón. Bueno, y este gráfico lo que hace es comparar lo que es el trazado electrocardiográfico con las diferentes presiones, con la sístole, con la diástole en el corazón del paciente. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, si vemos este trazado, el del electrocardiograma, el siguiente es el volumen ventricular, el siguiente este que está en líneas rojas, es la presión de los ventrículos, cómo va variando dependiendo del ciclo, y la línea entrecortada, la presión de las aurículas. Aquí también podemos ver en líneas entrecortadas la apertura de la válvula aórtica, ¿sí? Aquí podemos ver también el nivel en donde se cierran las válvulas auriculoventriculares y así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De manera general, recordemos, durante la sístole, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Los volúmenes y más que nada las presiones aumentan y en cada ciclo pues hay esa disminución y aumento de las presiones que permiten que ese juego de válvulas que se cierren y que se abran para permitir el paso de la sangre en la sístole pues hacia los grandes vasos y en la diástole que el corazón pueda llenarse, ¿sí? Por eso la variación en el volumen también durante la diástole y el descenso de volumen durante la sístole. Y eso lo relacionamos con el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, cada uno de este trazado es un latido, ¿sí? Que se repite una y otra vez, y por eso el electrocardiograma es un medio de diagnóstico muy útil que nos permite identificar no solamente estos cambios, estas alteraciones a nivel de las aurículas y los ventrículos, sino también podríamos afinar un poco más el diagnóstico y en el caso del síndrome coronario relacionar la zona de daño dependiendo de las derivaciones en donde haya las alteraciones. ¿Sí? Entonces, para eso también tenemos que recordar cuál es la circulación coronaria, ¿sí? que tenemos que revisarla, recordar cómo, por ejemplo, está irrigada la parte derecha del corazón, qué rama es la que irriga el nódulo sinoauricular, ¿sí? Porque eso lo relacionamos mucho con la clínica y el electrocardiograma, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si un paciente tiene dolor torácico y se acompaña de bradicardia? ¿Sí? ¿Cuál sería la zona posiblemente, ¿sí? Que esté alterada a nivel estructural? ¿Sí? Y si a esto se suma, por ejemplo, que hay cambios o alteraciones a nivel del lado derecho del corazón, ¿qué es lo que estamos identificando? ¿Sí? Entonces, recordar todos esos detalles, por ejemplo, de que el nódulo sinoauricular tiene una irrigación en la mayoría de pacientes predominante de la circunfleja derecha y un menor porcentaje recibe circulación de la circunfleja del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, todos estos datos tenemos que revisarlos, recordarlos para poderlos asociar con la clínica del paciente, ¿sí? Junto con la lectura del electrocardiograma. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la lectura del electrocardiograma? Vamos a partir desde la normalidad y aún en condiciones patológicas,
¿Qué es lo que tomamos en cuenta? En primer lugar, lo que debemos hacer es revisar si ese electrocardiograma está bien tomado. ¿Sí? En las siguientes clases hablaremos un poquito de esto, pero siempre asegurémonos de que los electrodos no estén cambiados, porque podemos ahorrarnos trabajo. ¿Sí? A veces el electrocardiograma está mal tomado, los electrodos se han cambiado y las derivaciones nos muestran trazados que no concuerdan, que son irreales. Sí, pero si no nos damos cuenta a tiempo de eso, pues haremos la lectura del electrocardiograma y al final nos daremos cuenta, ¿sí? Hemos desperdiciado tiempo. Entonces, primero, saber si un electrocardiograma está bien tomado. Luego de esto pasaremos a hacer una lectura sistemática del electrocardiograma, que incluye el ver el ritmo, si el ritmo es sinusal o no en el paciente, si hay o no onda P, hay criterios también, recordemos, para identificar si este ritmo es sinusal o no, si el ritmo es regular o irregular, que también de eso depende si hablamos, por ejemplo, de una arritmia con ritmo regular, estamos hablando de determinado tipo de arritmia, ¿sí? Nos vamos a orientar un poco más a qué tipo de arritmias tiene el paciente. La frecuencia cardíaca, el eje cardíaco, la onda P, medimos el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, la onda T, cuando haya como medir la onda O, la onda U, ¿sí? Y finalmente podemos llegar a hacer un diagnóstico en base a los análisis que hagamos de esos parámetros. ¿Sí? Podemos ver si hay un bloqueo AB, si el complejo QRS está aumentado de tamaño, hay un bloqueo de rama, ¿sí? Si hay una alteración en el intervalo QT, si hay alteraciones a nivel de la onda T, y eso finalmente nos permite hacer diagnósticos. ¿Sí? Podemos poner, este es un paciente con una fibrilación auricular, con una taquicardia supraventricular, con aberrancia, es un bloqueo AB de primero, segundo, tercer grado, es decir, ya tenemos que poner diagnósticos al final de la lectura del electrocardiograma. Eso es la facilidad, es lo que nos permite también hacer hacer diagnósticos a través de este examen. Bueno, eso es la parte que quería compartirles. En las siguientes clases igual iremos avanzando, recordando estas partes que en algún momento a lo mejor las revisamos y que tal vez no son muy claras o que las hemos olvidado. Entonces vamos a empezar con esos detalles, vamos a pasar así de una manera un poco más rápida estos detalles para luego sí irnos adentrando de una manera más precisa. ¿Sí? Pero siempre creo que es necesario recordar un poco de estas partes que son normales para poder entrar en cambio a las patologías. No sé si tal vez haya alguna pregunta. Doctora, sí tengo una pregunta, pero respecto a las lecciones, que íbamos a tener un control de lectura y otra lección al final de cada clase. ¿Serían entonces 2 por clase o entendí mal? Sí, el control de lectura es todas las semanas. Bueno, a lo mejor no podrían llamarse lecciones, sí, pero sí realmente sería una forma de evaluar la comprensión que se hizo del tema y que puede ser, por ejemplo, a través de la resolución de un caso. ¿Sí? Yo les pongo un caso muy corto, concreto, con respuestas que tienen que estar, con preguntas, perdón, que tienen que estar relacionadas con el tema que vimos. Por ejemplo, si vamos a poner este caso, ¿sí? Esta clase, entonces al inicio vimos un control de lectura de las partes del electrocardiograma, y a qué se refiere cada parte, qué significa la P, qué significa el QRS, qué significa la T. Revisamos todo eso, ¿sí? Al final, o en el transcurso de la clase, lo que hago es proyectar un caso con un electrocardiograma, ¿sí? O puede ser un solo electrocardiograma, ¿sí? Entonces, al final, damos la explicación y al final, por ejemplo, lanzo 2 preguntas, ¿sí? Entonces, lanzo un electrocardiograma con una onda P alterada, ¿sí? Pues yo no les digo que es una onda P alterada, sino que ustedes tienen que darse cuenta, ¿sí? Entonces, pongo el electrocardiograma y entonces les pido, por favor, identifique cuál es la alteración en ese electrocardiograma, ¿sí? De una manera muy simple, ¿sí? Entonces, ustedes miren, ven la duración, ven la amplitud y dicen, no, esta onda P tiene una amplitud mayor, tiene una duración mayor a los 0.10 o los 0.12 segundos, entonces está alterado, no es normal, ¿sí? Y me hace pensar que puede haber una hipertrofia auricular derecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso lo haremos al final, ¿sí? Que a lo mejor sí se puede tomar como una lección, pero realmente es una forma de cuán bien se comprendió o qué partes no quedaron tan claras y poder hacer una retroalimentación mucho más completa que permita al final que
se comprendan adecuadamente todos los contenidos y que puedan ser aplicados en un paciente, ¿sí? Entonces, esa es la idea de hacer la evaluación al final, ¿sí? Hacer 1, 2, 3 preguntas en base al tema, como les decía, puedo utilizar a lo mejor el Canvas o alguna otra herramienta que tenemos. Tenemos, por ejemplo, Sócrates, por ejemplo, podría ser, sí, pero generalmente utilizamos Canvas por la facilidad, porque queda en la plataforma misma, y esa sería la forma de hacer al final, ¿sí? Algo muy corto que no nos lleve más de unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Algo, 1, 2, 3 preguntas como máximo en base al tema que se revisar. Gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, parece que no lo mencionó o quizás no lo escuché, respecto a los grupos para las exposiciones, ¿de cuántos deben ser? Ya, justamente voy a revisar en este momento, estaba contando cuántos están en el grupo, 2, 4, 6, 30.